Buenas. Mis compañeros Juan José Bejarano Machado, Valentina Chávez Ramos, Cristian Camilo Guzmán Pardo, Valeria Tapia Sánchez y yo, Felipe Cajiao, escogimos el proceso LP-BLL 00001 del 2020 de la Regional Valle del Sena para efectos de la presente actividad. Bueno, buenas tardes, días, noches. Me presento, mi nombre es Cristian Guzmán y voy a proceder con el primer punto de la tercera entrega del proyecto de contratación estatal que va en referencia con lo que hicimos a lo largo de este semestre frente a nuestro caso que nos tocó. En un primer aspecto nos gustaría hacer mención de que se realizó un proceso de licitación pública a través del SECOP 2 en su página web entre el SENA, Regional Valle y sus respectivos proponentes, con objeto de realizar la contratación de servicios logísticos para el desarrollo de actividades de bienestar recreativas, lúdicas, culturales y sociales de funcionarios y beneficiarios de la Regional Valle Vigencia 2020. Dentro de los proponentes y quienes estuvieron casi en la totalidad del proceso, se pudieron evidenciar tres proponentes, los cuales en sus siglas son FUSACOSTA, GPS y CRP. FUSACOSTA es Fundación Salud y Bienestar de la Costa, el GPS es Grupo Profesional de Servicios en Consultoría Logística y Eventos, y el CRP es Corporación para la Recreación Popular. He de aclarar que también estaba un cuarto proponente, pero que este no pasó debido a que no cumplía con la evaluación económica, por lo cual fue rechazado, que venía a ser la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca con Fandi. Durante el recorrido de este semestre se pudo establecer tres fases, básicamente, de lo que hicimos, que fueron puestas en ejecución por parte de nosotros frente al proceso de licitación y contratación estatal del SENA Regional Valle. Una primera fase se inició realizando observaciones frente al proyecto de pliego de peticiones emitidos por la entidad propia, donde dentro de muchas de las actividades que se tenían planeadas a realizar se tuvo muy en cuenta las debidas precauciones frente al distanciamiento social y demás por el COVID-19, dado que estas actividades tenían el propósito de reunir grandes masas en plan familiar para la celebración y ejecución de distintas actividades. Durante las observaciones y planificaciones realizadas se determinó que en su gran mayoría toda actividad tenía en cuenta el seguimiento y cumplimiento del impuesto por parte del Ministerio de Salud frente a la pandemia. Sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de personas previstas y el tipo de actividades, podríamos decir que la entidad se está exponiendo a varios riesgos a sus funcionarios y participantes por medio de más de una modalidad o factor de ejecución en la logística para la celebración de la actividad, principalmente en la modalidad de transporte de todas estas personas hacia las actividades previstas. De igual manera, se hizo las demás observaciones frente a los demás documentos requeridos y exigidos como el CDP, el CPAA, el formato de estudios previos, el análisis del sector de bienestar social, funcionarios, entre otros, llegando a la conclusión de todo seguir en orden y acorde con la norma de situación actual. Posteriormente se hizo la audiencia de asignación de pliegos y asignación de riesgos a través de la plataforma Microsoft Teams el día 28 de septiembre del presente año, donde todos los miembros del grupo asistimos, con duración aproximadamente de 3 horas. Durante la ejecución de esta audiencia, desde nuestro punto de vista, comenzamos a ver, por así decirlo, una guerra campal, básicamente, entre los proponentes, donde en un muy gran porcentaje de tiempo se trataron temas que no tenían nada que ver. La finalidad propuesta y por lo cual se lleva a cabo este tipo de audiencias era completamente diferente a lo que se ejecutó y lo que vimos en esta audiencia, ya que, pues, en teoría deberían de hacer valer sus cualidades y virtudes para la prestación del servicio, como también de su capacidad económica para atender el proyecto por parte de los proponentes hacia la entidad. Pero nosotros pudimos ver que las partes se dedicaron principalmente a calumniar unos a otros e inclusive amenazar penalmente durante la audiencia por hacer alegos sin respaldo de pruebas, entre otros, prolongando de manera innecesaria la audiencia y viéndose de forma general demasiada desorganización por parte del mismo modulador y demás funcionarios presentes para controlar los debates y discusiones entre los mismos proponentes como también con la entidad, por lo cual nosotros como equipo quisimos compulsar copias a la autoridad correspondiente debido a esta falta de organización y control tanto del modulador como entre las partes debido a lo visto en esa audiencia. Posteriormente, se realizó un riguroso chequeo
y análisis del proponente que finalmente le fue adjudicado el contrato a través de la audiencia de adjudicación que fue celebrada entre las partes. Se revisó las razones por las cuales a través del puntaje y demás se hizo la selección y adjudicación del proponente que le fue adjudicado el contrato, que en este caso fue Funsacosta, por parte de la entidad, a lo cual se evidenció varias irregularidades por nuestra parte frente a lo que alegaron los demás proponentes frente a la empresa seleccionada, al igual que las razones que profirió la entidad en respuesta a esos alegos que daban los demás proponentes frente al conflicto. Todo lo anterior demostrado y explicado en el segundo taller que ustedes bien podrán revisar. Em, de igual manera, se hizo nuevamente lectura de todos los documentos pertinentes expedidos a partir de la audiencia de adjudicación para su observación y análisis a través de la página web del SECOP 2. En esta segunda fase también tenemos que hacer resaltar que el debate principal era más que todo en cuanto al no pago de la seguridad social por parte de Fusacosta, en el cual pues la verdad esas irregularidades se encuentran ahí evidenciadas en el segundo taller, algo que en varios aspectos nosotros no entendíamos por qué finalmente le fue adjudicado si todavía no se tenían claros varios conceptos respecto a las pruebas que presentaron las demás partes en contra de Fosacosta. Sin embargo, ya en una tercera parte, también pues hemos de recordar nuevamente que decidimos tomar acción frente a un derecho de petición que no fue respondido por la entidad debido a, a lo ya mencionado en la primera fase, que fue enviada a principios del mes a principios del mes de octubre, y el cual pues según parecer se hizo la llamada a uno de nuestros miembros en el cual la entidad decía que iban a responder por el derecho de petición, pero finalmente ni siquiera respondieron y mucho menos hicieron notificación alguna de la razón por la cual no iban a responder dicho derecho de petición, lo cual ya incurre en la vulneración de varios derechos y normas legales en cuanto al término para dar contestación a ese derecho de petición que estaba básicamente para los 20 días, según siguiendo la norma del decreto actual de 2020 por la pandemia. De igual manera, en cuanto a esto, se tienen también las pruebas de la fecha en la que se hizo la notificación del contrato. Y pues se entiende a través del decreto 806 de 2020 que esta entidad finalmente fue notificada, dado que no se presentó ningún problema frente a la presentación del derecho de petición al momento de ser subido en la plataforma a través de su página web. Debido a lo anterior, también decidimos también compulsar una copia o compulsar una queja ante la Procuraduría que vendría a ser interpuesta en el mes de noviembre del presente año, debido a la no respuesta ni justificación a través de notificación por la omisión realizada por parte del SENA del derecho de petición. Para contestar la pregunta de qué aprendimos, vamos a dividir lo que aprendimos teniendo en cuenta los trabajos y el desarrollo de los trabajos. Por tanto, en el primer trabajo aprendimos dos cosas principalmente. La primera fue poder bajar conceptos que aunque sabíamos su definición teórica, a veces era un poquito difícil identificar cómo qué entidades hacían parte de estos conceptos. Esos conceptos son la desconcentración, la descentralización y la delegación. Entonces, comencemos con la descentralización. Lo primero que hicimos fue buscar una definición y nos dirigimos a la corte. Eh, Aquí nos pudimos dar cuenta que este concepto tiene por objeto la distribución de funciones. Implica el traslado de asuntos que serían de conocimiento de la autoridad central a las autoridades territoriales, siendo esta la centralización territorial, o también se puede que implique el traslado de asuntos que serían de conocimiento de la administración central a otras autoridades a quienes se confía el desempeño de ciertas labores especializadas, siendo esta la centralización por servicios. En esta misma sentencia se establece que los organismos centralizados solo pueden ser creados por la ley. Por esto nos fue indispensable movernos a la Ley 119/1994, ley que crea el SENA. Esta ley establece que para facilitar la prestación de los servicios en todo el territorio nacional, la entidad contará con regionales según lo disponga su estructura orgánica.
racionalizando los esfuerzos para la prestación del servicio y atendiendo a criterios de unidades regionales, geográficas, sociales, económicas y culturales. Teniendo en cuenta esta definición, nos pudimos dar cuenta que el SENA era un organismo centralizado. Luego nos vamos a la desconcentración. Con esto nos fuimos a una definición del Consejo de Estado, el cual se establece que es la transferencia de potestades para la toma de decisiones a instancias o agencias que se encuentran subordinadas al ente central, sin que necesariamente gocen de personería jurídica, ni presupuestos, ni reglamentos administrativos propios. Por ende, el propósito de esta figura es la de descongestionar la gran cantidad de tareas que corresponden a la autoridad administrativa. Teniendo en cuenta esto, lo que se busca es contribuir al rápido y eficaz diligenciamiento de asuntos administrativos. Por ende, el SENA Regional Valle también es una organización desconcentrada. Por último, la delegación. Con la delegación nos fuimos a una sentencia del Consejo de Estado, la cual establece que es una técnica de manejo administrativo de las competencias que autoriza la Constitución en diferentes normas, algunas veces de modo general, otras de manera específica, en virtud de la cual se produce el traslado de competencia de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro, para que sean ejercidas por éste, bajo su responsabilidad entre los términos y condiciones que fije la ley. Teniendo en cuenta esto, también tuvimos que tener en cuenta que los jefes y representantes legales pueden delegar total o parcialmente las competencias para celebrar contratos. Por ende, en ningún caso el jefe o representante legal de la entidad pública queda exonerado de sus deberes de control y vigilancia. Por tanto, la delegación genera un vínculo entre el delegante y el delegatario que se manifiesta en atribuciones de orientación, vigilancia y control que el primero mantiene sobre el segundo. Y por tanto, el delegante siempre va a responder por dolo o culpa grave en el ejercicio de tipo de atribuciones. Teniendo en cuenta estas tres definiciones, nos pudimos dar cuenta que el SENA Regional Valle tiene todas las facultades para poder hacer una licitación que tiene como fin el controlar servicios logísticos para desarrollar las actividades de bienestar, actividades deportivas, recreativas, lúdicas, culturales y sociales para el beneficio de sus empleados y beneficiarios. Por tanto, la entidad hizo un estudio previo con el objetivo de revisar si era viable o no la contratación. Y ahí fue cuando aprendimos la segunda parte. Lo segundo que aprendimos fue manejar el SECOP y comenzar a analizar los documentos que se encontraban en el SECOP. Siendo la primera vez que utilizábamos el SECOP, la primera vez que íbamos a revisar los documentos, nos dirigimos al SECOP 1. Claramente en el SECOP 1 no estaban todos los documentos y no encontrábamos en realidad nada del proceso. Ahí fue cuando le escribimos a la monitora y Sofía muy amablemente nos explicó que era mucho mejor el SECOP 2, que en el SECOP 2 se encontraban las licitaciones actualizadas y con todos los documentos. Por ende, con esto pudimos revisar los documentos que están en el SECOP y los documentos eran como los pliegos de condiciones, los avisos de convocatoria y todos los demás estudios que la entidad consideraba eran importantes para poder realizar el contrato con la entidad. En el segundo trabajo aprendimos también dos cosas principales. El primero es que teníamos que revisar cuáles eran los principios rectores de la contratación estatal. Esto se debe a que la audiencia de adjudicación ya se había realizado, por donde teníamos que mirar si se habían cumplido con estos principios rectores. En ese sentido, el principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe edificarse sobre la base de igualdad respecto de los interesados, la objetividad, neutralidad y claridad de las reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas, la garantía de derechos de la contratación, la publicidad de las actuaciones de la administración,
la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de las declaratorias de desierta, la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la administración. En ese sentido, en este orden de ideas, lo que busca este principio es imponer el cumplimiento de requisitos y procedimientos que garanticen la selección de la mejor propuesta para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. El segundo principio es el principio de la economía. Este principio se puede resumir en una frase que es el mejor aprovechamiento de recursos para alcanzar los recursos esperados. Lo que se busca es asegurar la selección objetiva del contratista mediante los procedimientos y etapas que sean estrictamente necesarios dentro de los términos preclusivos y perentorios. El tercer principio es el principio de selección objetiva. Este principio hace referencia a que la entidad deberá seleccionar el ofrecimiento que resulte más favorable para la entidad y las finalidades que éste busca. Entonces, en ese sentido, el SENA debía escoger el oferente que mejor cumpla con los requisitos expuestos en el pliego de condiciones. El tercer principio a tratar es el de la buena fe, en virtud del cual se sostiene que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por este. Se trata de un principio expresamente establecido en la Constitución Política en el artículo 83 y tiene una función integradora del ordenamiento, además de reguladora de las relaciones entre los particulares y el Estado. Luego, se tiene el principio de publicidad, el cual implica que todas las autoridades deben dar a conocer sus actuaciones y decisiones a través de los distintos mecanismos previstos en la ley para tal fin. Esto para que tales decisiones sean vinculantes y puedan ser controvertidas por sus destinatarios. Este principio se erige como una garantía constitucional para la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y el respeto de los derechos fundamentales de los asociados, lo cual se constituye en uno de los pilares del ejercicio de la función pública y del afianzamiento de los principios del Estado Social de Derecho. Enseguida se tiene el principio de igualdad, el cual implica el derecho de los particulares a participar en procesos de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes, recibiendo el mismo tratamiento entre unos y otros. Así, la Administración no puede establecer cláusulas discriminatorias o restrictivas en las condiciones establecidas en los procesos de selección, debiéndose sujetar a lo establecido por la ley. Adicionalmente, se tiene el principio de libre concurrencia, con el cual se busca permitir el acceso al proceso licitatorio de todas las personas o sujetos de derecho interesados por medio de una adecuada publicidad del acto administrativo de apertura y los demás documentos relevantes. Además, implica que la Administración debe abstenerse de imponer condiciones restrictivas o discriminatorias para la participación en sus procesos de selección. Finalmente, se tiene el principio de planeación, el cual impone que la decisión de contratar no sea el resultado de la imprevisión, improvisación o discrecionalidad de la administración, sino que obedezca a las necesidades de la comunidad, cuya solución ha sido debidamente estudiada y presupuestada. Ahora, a fin de observar cómo se manifiestan esos principios en el ejercicio de la contratación estatal, se van a analizar los actos previos a la celebración del contrato, los cuales van incluso hasta antes de abrir el proceso de selección. Así, en primer lugar, se tiene el certificado de disponibilidad presupuestal. Este es un documento mediante el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible
y suficiente para respaldar los actos administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto, afectándolo de forma preliminar mientras se perfecciona el contrato y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. Una vez elaborado este certificado, la entidad debe proceder a elaborar los estudios previos. Esto también se da antes de iniciar el proceso de selección y versa sobre 7 aspectos. El primero es que debe establecer cuál es la necesidad de la celebración del respectivo contrato. En segundo lugar, qué modalidades existen para la satisfacción de esa necesidad y las razones que justifican la preferencia por la modalidad o el contrato escogido. En tercer lugar está la calidad, cantidad y demás características que deban reunir los bienes o servicios cuya contratación o adquisición se haya determinado necesaria. En tercer lugar, se encuentran los costos que a precios de mercado reales podría demandar la celebración y ejecución del contrato. En quinto lugar está la disponibilidad de recursos de la entidad contratante para asumir las obligaciones de pago que se deriven de la celebración del contrato. En sexto lugar se encuentra la existencia y disponibilidad en el mercado nacional o internacional de proveedores que puedan atender los requerimientos y necesidades específicas o generales de la entidad contratante. Ahora, en último lugar, se tiene que deben establecerse los procedimientos, trámites y requisitos que deban satisfacerse para llevar a cabo la selección del contratista y la consiguiente celebración del contrato. A partir de todo lo anterior, se tiene que el pliego de condiciones es uno de los conjuntos normativos que gobiernan la contratación estatal, el ejercicio particular de esa contratación estatal. Pues, tanto la entidad como los proponentes quedan obligados al cumplimiento de este pliego. Por esta razón, debe contener reglas y factores de selección que constituyan una garantía de objetividad. Así, entonces, esas reglas y esos factores deben ser claros, completos y justos. Una vez iniciado el proceso de selección, atendido el pliego de condiciones y luego presentadas las propuestas, la entidad procederá con el informe de evaluación. Debe tenerse en cuenta que este es un instrumento de carácter preparatorio de cara a la adjudicación del contrato y no es un acto administrativo por medio del cual se cree, modifique o extinga una situación jurídica. Por esta razón, no resulta vinculante para el representante legal de la entidad, más aún teniendo en cuenta que este informe es elaborado por un comité designado para ello y a este comité no le puede ser delegada la facultad que tiene el representante legal de la entidad para efectivamente seleccionar el proponente que más se ajuste a las necesidades de la entidad. Una vez elaborado dicho informe y una vez los proponentes elaboren observaciones frente al mismo, se procederá con la celebración de la audiencia pública de adjudicación, cuya celebración es obligatoria en virtud del artículo 9 de la Ley 1150 del 2007, y con ella se busca que los interesados se pronuncien sobre la respuesta dada por la entidad contratante a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación. Esta audiencia materializa los principios de transparencia y publicidad, en tanto todos los interesados pueden acceder
a los pronunciamientos de la entidad, vigilando que efectivamente ésta se sujete a la ley en sus actuaciones. Asimismo, materializa el principio de selección objetiva, por medio del cual los asistentes pueden monitorear que la entidad no introduzca criterios o motivaciones subjetivas en el desarrollo del proceso de selección. Una vez se ha celebrado esta audiencia de adjudicación, se procederá a elaborar un acta en donde consten las intervenciones hechas por los proponentes y por los órganos de control. Esta acta no corresponde a un acto administrativo, por lo cual no podrá ser sometida a control judicial, distinta del acto administrativo de adjudicación que resulta de lo discutido en esa audiencia de adjudicación. Este puede ser controvertido ante un juez administrativo mediante una acción de nulidad cuando cualquier ciudadano con interés de legalidad busque cuestionar este acto administrativo, o también se podrá controvertir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta acción solo se encuentra en cabeza de quien realmente tenga un interés cercano en el proceso y asimismo se vea afectado por la decisión del mismo. De modo que esta acción solo puede ser incoada por aquel proponente que considere que tuvo las mejores propuestas y que en efecto no fue seleccionado. Luego, este acto administrativo de adjudicación es irrevocable salvo que antes de la suscripción del contrato surjan inhabilidades o incompatibilidades en cabeza del contratista. Asimismo, puede revocarse cuando se demuestre que el acto administrativo fue conseguido mediante actos ilícitos. De todo lo anterior, se concluye que el SENA Regional Valle, en términos generales, dio cumplimiento a la normatividad sobre la audiencia pública de adjudicación. Esto por cuanto efectivamente la celebró de manera pública, y segundo, porque la resolución mediante la cual se adjudicó el contrato se motivó y resultó coherente con lo establecido a lo largo de la audiencia por parte de la entidad. No obstante, llama la atención que si la finalidad de la audiencia pública de adjudicación es que los proponentes se manifiesten sobre la respuesta a las observaciones por parte de la entidad, entonces es cuestionable que la entidad en un principio se haya rehusado a tener en cuenta unas de las observaciones planteadas por uno de los proponentes, yendo en contravía del fin mismo de esta audiencia. Asimismo, llama la atención en cuanto a la entidad se apartó de una norma, no en lo referente a la audiencia pública de adjudicación, sino en cuanto a la garantía de cumplimiento del contrato. Esto se refiere a que la entidad dio ejecución al contrato aun cuando dicha garantía no había sido aprobada. Más bien se encontraba en un estado de rechazo. Aquí la entidad va en contra de lo establecido por el Consejo de Estado y en la misma ley. Al respecto, esa alta corte sostiene que una entidad pública no puede aprobar una póliza de cumplimiento de un contrato después de haberse iniciado su ejecución, debido a que el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 establece que ese es un requisito para la ejecución del contrato. Además, la finalidad de la póliza de cumplimiento es amparar toda la ejecución del contrato,
por lo que éste no podría iniciar su cumplimiento sin que esa garantía haya sido previamente aprobada. Por cuanto a las dificultades presentadas durante el desarrollo del análisis y la investigación al inicio, durante el registro en la página del SECOP tuvimos complejidades, por cuanto no se nos autorizó inmediatamente el registro. Además de esto, es evidente que se pueden haber presentado varias confusiones al ingreso de la página, ya que el formato en el cual se presenta es un poco confuso para cualquier ciudadano. Respecto a la audiencia de adjudicación, cabe decir que se presentaron altercados entre los proponentes durante la audiencia, eh, tales como agresiones verbales entre ellos o amenazas de denuncias entre ellos mismos, y hubo una baja intervención por parte de la jueza mediadora. Por último, la falta de respuesta por parte de la entidad SENA Regional Valle frente a los derechos de petición presentados en cierta medida dificultó la adquisición de información sobre el proceso. Sin embargo, pues no interfirió en el desarrollo de la actividad. En cuanto a las propuestas, nosotros como ciudadanos aplaudimos la implementación del sistema de contratación pública SECOP, en el sentido de que es una plataforma que ha provisto a todos en general de la información ágil, rápida y detallada de la forma en que las autoridades públicas ejecutan nuestros recursos, ejecutan los recursos de todos los recursos públicos. Además, se ha convertido en el apoyo ideal de las veedurías ciudadanas que, especialmente en esta época de pandemia, se han vuelto el mecanismo más eficaz de control a los mandatarios. De igual forma, y lo más importante, se ha vuelto una plataforma importantísima de información para que los proponentes, personas tanto naturales como jurídicas, de las más altas calidades, puedan participar en los contratos estatales como proponentes y finalmente como ejecutores, dado que se ha visto en las estadísticas que a partir de la implementación del SECOP, el número de proponentes se ha duplicado. Sin embargo, y a pesar de estos datos, nosotros consideramos que el SECOP no se puede limitar a ser una plataforma de información, y para esto proponemos lo que hemos denominado SECOP decisor, en el cual el SECOP deja de ser esa plataforma de información y se convierte en una plataforma adjudicataria de todos los contratos, no como un mecanismo de desconfianza de las autoridades, sino como precisamente un mecanismo de seguridad para que más proponentes, más ciudadanos se interesen en los contratos estatales.